Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que nos estén viendo, a todos los seguidores e internautas de nuestra página jurídica Adolfo Castro y Asociados. El día de hoy un programa más de Derecho Comparado. Nos acompaña hoy nuestro colega y aliado de la firma jurídica en el país de México, el doctor César Ambriz, quien trabajó 5 años en la Fiscalía General del Estado, tiene además 22 años litigando, es doctor en Cultura y también es maestrante en Proceso Penal y Derecho Penal. César, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Adolfo. Para mí es un honor el que me hayas tomado en cuenta y hayas tenido esa deferencia para participar en este proyecto que me parece más que ambicioso y sobre todo que es de gran interés para la sociedad y la comunidad latinoamericana, ¿no? Estamos en un momento en que hay despachos de altura como es el tuyo que se han preocupado precisamente por hacer llegar esta información y creo que es de mucha valía. Te agradezco por la invitación, Adolfo. Bueno, el día de hoy queremos saber y conocer y además comparar cómo es el procedimiento penal en la República de México. Te comento que acá en el Ecuador, cuando un ciudadano es detenido por un agente de policía, tiene que ser puesto ante el juez dentro de las 24 horas y se lleva a una audiencia de flagrancia. En esa audiencia se resuelve si se inicia un proceso penal o no. Siempre serán 30 días de investigación que tendrá el fiscal. Cuéntanos, ¿qué pasa en México ante una situación similar a la que te he contado? Gracias, doctor. Sí, mira, te cuento prácticamente a partir de lo siguiente. Cuando se escuche que yo diga Ministerio Público es la figura del fiscal. Sé que en otros países, como puede ser incluso Colombia o Ecuador mismo, Ministerio Público juega otro papel. De modo que en México te puedo decir que una persona detenida en flagrancia, que es un supuesto en el cual es puesto a disposición del Ministerio Público, que funge ahí como una autoridad, únicamente puede permanecer ante él durante 48 horas. Es un plazo muy reducido. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en ese momento lo que tiende a hacer es calificar la detención que efectuó la policía en flagrancia. Esto es, que ha sido detenido en el momento precisamente de los hechos. Y se surten dos supuestos aquí de flagrancia, según el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La fracción primera es cuando es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Luego, la segunda hipótesis, precisamente que prevé la fracción segunda, es que inmediatamente después de cometido es detenida en virtud de lo siguiente, y creo que es donde se dificulta la situación de la flagrancia. ¿Por qué? Porque yo siento que en nuestra calidad de defensores, evidentemente, al hacer nuestro trabajo buscamos, doctor, la posibilidad, y no solo eso, sino la pretensión nuestra es liberar a nuestro detenido, a sabiendas que pudiese existir una víctima ofendido en tratándose de un determinado delito. Aquí la segunda fracción es la que creo más complicada para acreditarse porque requiere de dos supuestos. Uno, esa persona que sea sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente. ¿Qué quiere decir esto? Ha habido jurisprudencia y hoy hay diversos estados en México que te dicen que la interrupción que se da y que se ha perseguido materialmente puede ser a través de cámaras de videograbación de los sistemas de seguridad en diferentes ciudades. ¿Qué quiere decir? Nosotros anteriormente sabíamos que perseguido materialmente implicaba que no lo pierdas de vista. Es decir, que la persona o cualquier otro que se dio cuenta del hecho la persiga materialmente. Y no obstante que la persecución pudiera durar 20, 30, 40 minutos porque no nos fija el momento, es señalada y entonces es aprendida. Pudiera ser con los objetos mismos si fuera un robo o bien si en el camino se pudo deshacer de ellos, ¿no? Es complicado ese segundo supuesto porque, bueno, si bien es cierto, las cámaras de seguridad hoy permiten darle seguimiento a ese supuesto para acreditarlo, creo que hay muchos asuntos que se han logrado perder. Y quisiera hacer una reflexión aquí. Imaginemos que una persona es detenida precisamente por delito de robo agravado, no sé, espera a una persona que salga otra del banco que está sustrayendo una cantidad de dinero.
Sí, sí. Está presente, llega el victimario, se apodera del dinero y toma su vehículo, sale huyendo de ahí. La persona denuncia el hecho, quizás a un policía que en ese momento va pasando, le da las características de la persona, le aporta ciertos datos, el vehículo es localizado 40 minutos posteriores y resulta que la víctima en ese momento se traslada al lugar donde la policía dice que lo detiene. La persona lo señala y dice, él es quien me robó. Incluso pudiera estar en posesión de alguna cantidad de dinero, precisamente de que fue desapoderada la víctima o ofendido. ¿Qué sucede con todo esto? En mi concepto, hay una interrupción material, sí la hay, porque el policía actuó a instancia del ofendido. No fue perseguido materialmente sin perderlo de vista, como lo exige la norma, pero aún así la policía lo detecta por las características del carro que le aportó la víctima o ofendido. Policía lo que hace es la detención. En ese supuesto es puesto a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la necesidad y obligación de calificar la legalidad o ilegalidad de la detención. ¿Qué sucede cuando califica la legalidad? A pesar de que haya transcurrido un plazo, pero yo más bien me voy al supuesto en que realmente no haya sido perseguido materialmente y por el contrario, fue perdido de vista por la víctima, porque él le dijo la noticia al policía y el policía detectó circunstancialmente el vehículo con las características que le dijo la víctima o ofendido. El Ministerio Público, con el ánimo de hacer su trabajo, entiendo, lo que hace es que lo retiene, califica la legalidad, decreta la legal detención por 48 horas, un plazo máximo, a partir de que le es puesto a disposición, empieza a correr, no obstante que el policía le tardó y le llevó 40 minutos a haber hecho esa detención y sobre todo el llenado del IPH y demás. Luego entonces llegan ante un juez de control. El Ministerio Público no puede tener personas más allá de 48 horas, Adolfo. Esto es el límite constitucional que la ley establece con una salvedad. La diferencia con el Ecuador. Nosotros tenemos 24 horas, pero nuestra legislación dice que una vez detenido debe ser inmediatamente puesto ante el juez. O sea, el preso o el detenido, el fiscal no determina si está bien la detención o no. Es un juez el que dice, vamos a pasar una audiencia. En México, ¿qué ocurre en este caso? Me parece interesante de veras tu objetivo en este sentido de llegar al derecho comparado, porque fíjate cómo nosotros aquí, la figura del fiscal o Ministerio Público guarda una calidad de autoridad cuando actúa al inicio de la detención de una persona y entonces se convierte en parte cuando vamos ante un juez de control. Es decir, como autoridad, porque él califica la detención de la policía. ¿Sí me explico? Sí. En México se dice, y la propia Constitución lo establece, que cualquier persona, cualquier civil puede detener a otra persona en flagrancia, es decir, en la comisión del delito. Bien, ¿qué sucede con esto? El Ministerio Público tiene facultades. Efectivamente, anteriormente en el sistema tradicional tenía el monopolio de la acción penal. Él solo era el que podía ejercitarla. Ahora lo pueden hacer particulares en determinados casos. Hay excepciones en los que el particular puede ejercer acción penal directamente, pero bueno, hoy los particulares podemos ejercer actos de investigación inclusive. Me regreso a tu pregunta. Tú me dices, inmediatamente aquí es el juez el que controla esa detención. En México no ocurre así. En México la policía, una vez que llena la policía también tiene las ciertas obligaciones como cuáles. Avisar inmediatamente al Ministerio Público, como auxiliar de la detención que ocurre. El Ministerio Público le tiene que generar lo que llamamos mando y conducción a través de una llamada telefónica que debe de quedar documentado para decirle al policía que acaba de detener a una persona que fue señalada por una víctima que le dijo que con estas características se apoderó de una cantidad de dinero cuando iba saliendo del banco y que se fue en un vehículo determinado y que este policía después de 40 minutos lo localiza algunas calles cercanas al lugar. ¿Qué sucede con esto? En ese momento el Ministerio Público le ordena, le da mando y conducción y le dice qué registros de investigación debe realizar. Porque la policía no puede actuar a instancia propia. Es decir, tiene que ser bajo la vigilancia de la autoridad que es Ministerio Público. Y entonces, en ese sentido, una vez que se realiza esa llamada, de la cual debe quedar un registro, el policía procede a procesar el lugar de los hechos. Si se requiere de peritos, se hace todo este
vamos a decir, escena en donde comparecen tanto peritos como policías, y ellos deben estar plenamente capacitados para procesar el lugar de los hechos, levantar indicios, embalar, cadenas de custodia y todo lo demás, lo cual ha sido un grave problema, doctor Adolfo, porque en México hubo una situación que creo que escapó a la visión de quienes tuvieron a bien transitar en este nuevo sistema que fue la capacitación. Después en la audiencia, cuando ya el fiscal le lleva todos esos elementos que ha recabado con la policía y el defensor también lleva sus alegaciones, ¿cuánto Bien. tiempo demora esa audiencia? ¿Puede durar días? ¿Si es inmediato? Aquí en Ecuador te cuento que es una audiencia de calificación de flagrancia bien ágil, donde por el principio de lealtad procesal el fiscal enumera las evidencias encontradas y luego le da a conocer al juez y el juez califica si es flagrancia o no el hecho. Bien, Ministerio Público únicamente 48 horas con una salvedad. Cuando se trata de delitos de delincuencia organizada, puede ampliar ese plazo a disposición por 96 horas. Pero nos vamos a ir ya a la audiencia de control. Ministerio Público, creyendo o considerando que tiene los registros suficientes, los actos de investigación que le practicó la policía, solicita audiencia ante un juez de control. Insisto, dentro del plazo de 48 horas a que es puesto a disposición. Juez de control únicamente recibe la solicitud del Ministerio Público para efecto de celebrar audiencia de formulación de imputación, en donde el Ministerio Público va a hacerle saber al detenido, hasta entonces investigado, porque luego se le dice imputado. Imputado no es sino hasta que el Ministerio Público le hace del conocimiento que está llevando a cabo una investigación de carácter desformalizado ante el propio juez. Entonces, al investigado se le traslada de la fiscalía, de los separos, del lugar de detención, ante la sede donde estará a disposición de un juez porque se pide audiencia. Esa audiencia se tiene que celebrar de manera inmediata, por cuanto las labores del juzgado así lo permitan, pero sobre todo para garantizarle al investigado el plazo de 72 horas con que cuenta el juez una vez que es puesto a su disposición para efectos de control de aquella detención que realizó policía, que calificó el Ministerio Público y que a su vez el juez tiene que vigilar y sobre todo calificar. ¿Qué sucede? 72 horas más, aparte de las 48 horas que tenía el fiscal. Es correcto. Si entiendo, una persona podría estar detenida una semana hasta que se le resuelva si el hecho fue flagrante o no. Prácticamente más, doctor Adolfo, porque si es de interés de la defensa como una garantía tanto del investigado como del defensor, pueden ampliar el plazo de esas 72 horas que dijimos ante el juez a 144. Eso tiene un objeto. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos 48 más 72, más otras 172, efectivamente excede de la semana. Pero ¿cuál es el fin? Digamos que, por otro lado, la propia defensa tiene posibilidad de hacerle llegar medios de prueba al propio Ministerio Público en esas 48 horas, si es que cuenta con ellas, con el fin de convencerlo que ese asunto no tendrá necesariamente que llegar a sede judicial para efecto de que sea calificada la detención, si es que tú cuentas con ello. Si tú puedes demostrar que no hay flagrancia, evidentemente no habría necesidad de que esto llegue ante un juez. Bien, pero nos regresamos al caso que tú me comentas. El juez tiene 72 horas porque fue puesto a disposición y el juez lo único que tiene es una solicitud, un documento firmado por el Ministerio Público donde le pide audiencia para formar la imputación en contra de la persona de nombre como sea. ¿Qué sucede en esa audiencia? Se señala fecha, se notifica a las partes, el defensor queda notificado y si no es así, el defensor público. Llegan a sede judicial, el juez previamente se constituye y están las partes, defensor, asesor jurídico de víctima, víctima u ofendido en caso de que considere prudente que asista, no así el asesor jurídico, quien debe estar junto al fiscal. El fiscal y el asesor jurídico no tanto como que hagan un equipo, pero sí comparecen en defensa de los derechos que representa cada uno. ¿Qué sucede aquí? El juez le hace de saber al investigado hasta entonces que el Ministerio Público le ha solicitado esa audiencia para hacerle saber que existe una investigación desformalizada en su contra por determinados hechos. Ahí el juez
debe garantizarle al propio investigado sus derechos. ¿Por qué? Porque desde que la policía lo detiene, tiene la obligación también de hacerle saber sus derechos, y no solo saberle hacer los derechos, sino garantizárselos y protegerlos. En caso de que no, se ha ventilado mucho. ¿Qué sucede si no le hacen saber sus derechos? ¿Eso daría para una libertad? No, porque el propio juez en sede judicial le dice, si no le hicieron saber sus derechos, en este momento se los hago saber, que tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a declarar, pero recuerde que si declara, lo que usted nos diga, podré utilizarlo en su contra en el momento en que yo resuelva su situación jurídica. Le hace saber que tiene derecho a una defensa adecuada y que si en ese momento él designa a la persona que pudiera estar ahí, sea particular, sea público, le hace saber, entre otras cosas, que él cuenta con un plazo de 72 horas, o bien, como un derecho, prerrogativa del propio investigado, la ampliación hasta 144 horas, para que en ese plazo que tiene objeto, y ahora tomo el tema que quedó pendiente, ofrezca medios de prueba tendientes a desvirtuar aquellos medios de prueba que el Ministerio Público le va a hacer mención una vez que formule la imputación. Una vez que ya le hace saber todos estos derechos, le solicita que sea este quien designe al defensor, si acepta precisamente a la persona que se encuentra en ese momento. De ser así, entonces se le da el uso de la voz a la Fiscalía, que ya viene siendo el Ministerio Público, actuando no como autoridad, sino como particular. Entonces, digamos, ya transcurrieron las 48 horas del Ministerio Público, el Ministerio Público le dice al juez, señor juez, solicito autorización para formular imputación. ¿Qué hace ahí? Hace una relación breve y sucinta de los hechos, como acontecieron, donde tiene que citarle eventualmente a partir de la intercriminis de la persona que es ofendido, esté o no presente, se lleva a cabo la audiencia, qué sucedió, cómo le dieron a saber al policía sobre esa circunstancia, cómo es que lo aprendieron, qué tenía en su momento, todos aquellos registros que ellos ordenaron. En ese momento, el Ministerio Público, más allá de decirle lo que está investigando en su contra, pretende que se le vincule a proceso. Tiene la obligación de hacerle saber la clasificación jurídica preliminar. Lo que ustedes llaman vinculación al proceso, entendería que inicia el proceso penal en contra de esa persona. A partir de que inicia, se dicta un auto de vinculación a proceso, sería que en ese momento él va a quedar vinculado a proceso, sea en libertad, sea bajo prisión preventiva justificada. Justificada es que existan causas suficientes que presuman que va a irse u otras cosas, o bien tenemos un catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dicen cuáles son de prisión preventiva oficiosa. Esos no admiten debate alguno, así es. Tratándose de determinados motivos, estos nosotros decimos sí que de cajón, es decir, sin debate van de manera oficiosa. Y ese proceso, una vez iniciado y vinculado el detenido, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Bien. Vamos a suponer que el ahora ya imputado, porque ya le hicieron saber el hecho que se le señala y se le imputa, decide no declarar, que es en la mayoría de los casos no declaran. La defensa sí mismo se lo hace saber, porque la defensa quizá va a hacer valer que efectivamente el juez el juez previamente tiene que calificar la detención. En ese momento, antes de la vinculación, el juez decide sobre la detención. Si la defensa tiene un buen argumento, puede incluso llevar medios de prueba y para ese efecto puede ampliar el plazo de 72 a 144 horas a que se resuelva la situación jurídica. Sería una decisión. Si te dejo detenido aquí 72 horas, plazo máximo, o incluso puede solicitar que en ese momento se resuelva su situación jurídica. Si él cree que en ese momento, con los datos de prueba y los elementos y registros que el Ministerio Público expuso, la defensa cree que no son suficientes para una vinculación a proceso, ellos pueden decidir que en esa misma audiencia, que no puede pasar más de una hora, porque realmente no se investiga tanto en 48 horas, el juez decida. ¿Y qué puede decidir? Un auto de vinculación a proceso que implicará prisión preventiva justificada si es el caso, o bien otra medida cautelar, o prisión preventiva oficiosa si está establecido, o bien, si es un auto de no vinculación a proceso, en ese momento queda libre. Entonces, sí tiene ciertas ventajas el que tengas la posibilidad de ampliar el plazo, de 72 a 144. Estamos en el supuesto de que ya se le formuló la imputación y el juez ahí califica de legal la detención. La defensa dice, señor juez, no existe flagrancia en el caso que nos ocupa. Si bien es cierto, mi cliente, mi representado, el investigado fue detenido en el lugar cerca de donde se dice se cometió el hecho, no menos lo es que
no fue perseguido materialmente y el supuesto aquí se desvirtúa. ¿Por qué? Porque aunque es señalado por una persona que lo reconoce, fue hasta una hora después cuando el policía, 40 minutos, detecta el coche, auto, vehículo, con las características que se le denunciaron, detecta la persona y entonces es puesto a la vista de él y dice, sí, él es el que me robó. Es más, todavía tiene parte del dinero que se llevó. En ese caso, al no surtirse una flagrancia y el juez se convence de que en el debate en que tanto Ministerio Público como Defensa hacen valer sus consideraciones al respecto, es que el juez puede decidir que no califica de legal la detención. ¿Por qué? Porque la famosa persecución material se vio interrumpida. ¿Cómo se vio interrumpida? El sujeto huyó, la persona lo identifica, pero no lo persiguió materialmente. Si no es hasta que pasa una patrulla, le dice las características y la patrulla circunstancialmente lo encuentra a unas cuadras del lugar. Eso no quiere decir que lo hayan tenido a la vista todo el tiempo. Entonces no se surtiría la flagrancia. ¿Qué sucedería con eso? El juez, si se convence, no habría necesidad de que continúe con la audiencia, sino en ese momento detecta no legal la detención, no la califica de legal y decreta la libertad. En ese momento pone la libertad a la persona. Perfecto. Y si no la pone e inicia el proceso, ¿cuál Bien. es El juez dice que es legal la detención. Pudieras irte al recurso, pero en ese momento no cambiaría en lo absoluto. Entonces ya vuelven a hacerle saber cuáles medios de prueba existen en su contra. Es posible que se obvien porque ya se le hicieron saber en la imputación y entonces se procede a solicitar auto de vinculación proceso por parte de la Fiscalía. En ese momento escuchan todos los datos de prueba y los registros que obran en su contra para acreditar el hecho y el juez vincule a proceso. La defensa tiene derecho de réplica y en ese momento también puede que desestime ciertos actos de investigación o medios de prueba. ¿Qué sucede si el juez decide dictar un auto de no vinculación a proceso? Bueno, quizás se le hizo valer una nulidad de uno de los medios de prueba aportados por la Fiscalía. Diferencias. Los actos ilegales y los ilícitos son diferentes y sus consecuencias también. Los ilegales son aquellos obtenidos de manera diferente a como marca la ley. Los ilícitos son aquellos que son obtenidos con violación a derecho fundamental. ¿Qué producen unos y otros? El que es obtenido con violación a derecho fundamental procede de la nulidad. ¿Y la nulidad qué produce? La inexistencia y la nada. De tal suerte que tú vas en una eventual estrategia de nulificar los actos de investigación por un motivo. Si tú nulificas actos de investigación y el juez así los decreta, el Ministerio Público evidentemente se quedará con menos elementos para esa vinculación. O sea que el juez podría declarar legal la detención, pero podría en la segunda parte de la audiencia dictar una nulidad y no vincular al proceso al... Por supuesto, porque vamos a pensar que para el juez sí se da la flagrancia. Para él sí, dice, sí fue perseguido materialmente, califico de legal. Pero resulta que en la exposición que hace el Ministerio Público de los datos recabados y actos de investigación y técnicas de investigación que hizo la policía, se advierte por parte de la defensa que algunos de ellos fueron practicados con violación a derecho fundamental. Ahí hay una gran diferencia con el proceso ecuatoriano. Si el juez decide dictar que es legal la detención y flagrante el hecho, y la Fiscalía formula cargos, en este caso, para usar el mismo término de ustedes, vincula al proceso, el juez ya no puede no aceptar esa vinculación. Tiene por mandato de la Constitución, el titular de la acción pública es la Fiscalía y el proceso va a avanzar. Por más que el juez pueda detectar que existe una nulidad, eso lo va a dictar en la posterior audiencia, que es la audiencia evaluatoria. En el caso mexicano, supongamos que ya pasó el proceso, aceptaron la vinculación al proceso. ¿Cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuántos días más le da el juez para que investigue la Fiscalía? Bien. Se decretó de legal la detención, se dictó autovinculación y fue infructuosa la estrategia de la defensa. En ese momento, después de dictado el auto de vinculación, se pasa al tema de medidas cautelares. ¿Qué delito se trata? Si es prisión preventiva oficiosa, se decreta la prisión preventiva oficiosa. Ahí se establece el plazo. ¿Cuánto?
Hay jueces que dicen, por el término que dure el juicio, lo cual yo considero se aparta de la legalidad. ¿Por qué? Porque esto no debería ser así. En ese sentido, una persona no pudiera exceder de un plazo por circunstancias ajenas incluso a su voluntad mientras dure el juicio. Aquí la ley mandata que los plazos de cierre de investigación no podrán ser mayores a 2 meses en los casos cuya pena no exceda de 2 años y en el máximo 6 meses para lo que se le llama investigación complementaria. Esa investigación complementaria nace a partir de entonces, de una vez que es vinculado a proceso, de que se le decretó una medida cautelar. A lo mejor no es la privación de libertad, puede ser la presentación a firma o cualquier otra, depende del delito. Y entonces, el plazo de cierre de investigación, si la pena que ameritaría el hecho en caso de considerarse consumado y la responsabilidad de la ahora vinculado no excede 2 años, no puede ser mayor a 2 meses. El Ministerio Público tiene esos 2 meses para realizar actos de investigación. Pero ojo, la defensa también. Ese plazo corre de manera simultánea. La defensa tiene la obligación, yo no digo que tengan la facultad, creo que hoy es una obligación de que nosotros recabemos entrevistas, actos de investigación, todo aquello que pueda contribuir. ¿Pero recaban entrevista por medio de la Fiscalía o independientemente? Independiente, esa es una nueva modalidad que considero que poco se practica, pero que nos da la posibilidad. Imagínate una cosa, un testimonio. Resulta que yo me entero que el vecino de mi cliente percibió el momento de la detención o que él se encontraba en otro sitio a la hora que se dice que se fue detenido. Esa persona para mí es un testigo ideal que va a desvirtuar definitivamente la imputación que le formula el Ministerio Público a través de sus actos de investigación y testimonios y entrevistas recabadas. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo como particular le recabo una entrevista. Tengo esa posibilidad. Pero yo como defensor no es pertinente que la realice, doctor Adolfo. ¿Por qué? Porque ahora esas entrevistas que se realizan tendrán que llegar a juicio y entonces tendrán que ser desahogadas por medio de alguna persona. Y si yo soy el que realiza la entrevista, pudiera ser yo en calidad de testigo quien dice lo que consta precisamente en aquella entrevista. Entonces no podré ser defensor y al mismo tiempo testigo de aquel hecho que percibí por conducto de un tercero. Se requiere hacer un equipo de trabajo de tu oficina, de tu corporativo, que sea quien lleve a cabo esas entrevistas y actos de investigación. ¿Por qué? Porque vamos a pensar una inspección inclusive, pero la inspección no se va a incorporar al juicio por sí sola. No puedes tú llevarle al juez aquel documento. ¿Y eso tengo que darle a conocer a la Fiscalía? ¿O no? Las dos partes. La Fiscalía va a hacer lo suyo y el particular también, que esa es una ventaja. ¿Qué sucede? ¿El particular cómo va a recabar esas entrevistas? Por sí mismo, a través de algún colaborador de esa firma legal en donde se va a entrevistar con la persona y le va a decir que se está entrevistando con él con el fin de saber los hechos de los cuales él fue testigo y se firma su entrevista por parte de quien está siendo entrevistado. Hay una cuestión, la salvedad. Cuando tú consideras que ese testigo no va a acudir a tu lugar para que sea entrevistado, sí puedes solicitar el auxilio de fiscalía o del juez mismo de control, porque él no va a comparecer ante ti a rendir un testimonio. Bueno, vamos ordenando las ideas. Estamos ya en flagrancia, vinculación de proceso. Si es menos de 2 años, tenemos 2 meses para investigación. Si es más de 2 años, hasta 6 meses. En el caso ecuatoriano, si es flagrancia, menos de 5 años, exceptuando ciertos delitos, se va a un procedimiento directo. La Fiscalía solo tiene 20 días para investigar. Si es más de 5 años, la Fiscalía se va 30 días, va a una audiencia preparatoria de juicio y va a un tribunal. El procedimiento directo lo juzga el juez conocedor de la audiencia flagrante. En el caso mexicano, ya termina la investigación de los 2 meses, de los 6 meses, va a una audiencia. ¿Cómo se llama esa audiencia? Que para nosotros es evaluatoria de juicio. En el caso mexicano, ¿cómo se llama? Se cierra la investigación y Ministerio Público tiene la obligación de presentar por escrito lo que es la acusación y vamos a la etapa intermedia. Es decir,
Ya pasamos la investigación complementaria y ahora tiene que acusar. Pero no solo puede acusar. Es posible que el Ministerio Público en esos 2 meses recabó tantos actos de investigación, medios de prueba, que se convenza que no se cometió el hecho. Es más, es posible que la defensa acuda ante sede de ministerial, que es la Fiscalía, a llevarle ante él medios de prueba que tienden a desvirtuar aquellos que inicialmente sirvieron para la vinculación. Si el Ministerio Público se convence, Adolfo, de que efectivamente no se llevó a cabo el hecho o existe alguna circunstancia excluyente del delito, de la responsabilidad penal, es posible que el Ministerio Público no haga acusación y solicite sobreseimiento. Es una de sus facultades, porque está convencido que el hecho... Si presenta acusación, en esa audiencia mismo tiene que ya decirte las pruebas que va a llevar a juicio o no. Y en ese momento en que, si él va a formular acusación, dice, cierro mi etapa de investigación complementaria y obligación. Tiene que ir ante el juez, hacerle del conocimiento que está formulando acusación en contra del vinculado a proceso y hace descubrimiento probatorio. Tú tendrás como defensa acceso a todos los actos de investigación y registros que él está recabando en esos plazos, pero para saber cuáles son los que va a llevar a juicio, en el momento de la acusación te los anuncia. Una vez que el juez, porque pide también audiencia intermedia, la intermedia le llamamos aquella es que se va a celebrar para depurar todo el cúmulo probatorio, pero es una audiencia que se celebra cuando el Ministerio Público acusa, el juez recibe la acusación, el juez le da vista a la defensa con la acusación, la defensa tiene un plazo para contestar, que no es propiamente contestar una acusación, se dice contestar, es para que te enteres el hecho que te imputa, donde tendrá que venir también clasificación jurídica, las circunstancias de modo, tiempo, lugar y demás, y sobre todo los medios de prueba con los que cuenta, que le llamamos descubrimiento probatorio, para llevarlos a juicio. Tú, una vez que tienes a la vista, cuentas con el plazo de 10 días, después de 3, ¿y por qué digo así? La ley, el código lo manejó. La defensa tendrá la posibilidad o tendrá que descubrir pruebas y además contestar acusación 10 días después de 3, que es el último que fenece para que el asesor jurídico se constituya como coadyuvante. Vamos. El juez en esa audiencia puede decirle, ciudadano, yo considero que no debe pasar a juicio, que en el caso ecuatoriano es sobreseimiento, o lo llama a juicio sí o sí. El juez señala fecha para audiencia. Él no interviene ahí, solo que se hace la acusación, él da la vista a las partes, 3 días para que el asesor jurídico se constituya como coadyuvante, constitúyase o no, esto es, con posibilidad también de hacer descubrimiento probatorio, y lo tienen que hacer las partes, de ahí nacen los 10 días para la defensa. Dentro del plazo de los 10 días de la defensa, hace lo propio, descubre pruebas a las partes, ofendido, representante, al asesor jurídico y al Ministerio Público. Le haces el descubrimiento. Entonces, tú pudieras incluso como defensa tener actos de investigación, Adolfo, que no te benefician, pero no tienes la obligación de incorporarlos. Tú puedes reservarte los actos de investigación que creas que no te favorecen, a diferencia del Ministerio Público. El Ministerio Público sí tiene que incorporar todo. En el caso ecuatoriano, cuando un juez te llama a juicio, pasas a un tribunal, que es compuesto por 3 jueces. En México, ¿quién pasa la audiencia de juicio? ¿Quién conoce la audiencia de juicio? De la audiencia de juicio, el tribunal de enjuiciamiento, que son 3 jueces, pero recordemos que de la detención, de la vinculación, de la acusación y de la etapa intermedia es un juez de control. Sigue controlando un juez. ¿Qué va a pasar en esa audiencia intermedia cuando ya tenemos que hubo el descubrimiento, la acusación, la contestación y la coadyuvancia? Vamos a audiencia. Se apertura la audiencia. En ese momento se exponen, primero se buscan los acuerdos probatorios que existen, donde las partes pudieran ponerse de acuerdo en no llevar a incorporar un hecho notorio. Vamos a pensar, no sé, hay un homicidio, sí hay un acta de esto, ¿para qué vamos a llevar a juicio lo que es evidente, no? Bien, esa audiencia intermedia tiene por objeto depurar los medios de prueba que se van a desahogar en juicio. Ojo,
incidencias. Ahí puedes, vía incidental, solicitar al juez de control, porque todavía el enjuiciamiento no tiene conocimiento, cualquier acto, nulidad, precisamente de aquellos actos de investigación que se hayan llevado a cabo por parte del juez. Y se pueden resolver y se deben resolver. Y le vas a quitar herramientas al Ministerio Público. Ha estado bien dinámica la charla y por el formato del programa estamos casi llegando al final. Queremos ubicarnos en la audiencia de juicio. ¿Qué pasa en la audiencia de juicio? ¿Se puede impugnar testigos de no relevancia o el fiscal puede llevar 100, 200 testigos que él pretenda? ¿Cómo pasa en México? Bien, pues perdón por extendernos, pero de verdad es que pudiéramos pasarnos horas y sí tengo que acotarme al tiempo. Bien, no, realmente la etapa intermedia, cuando es el objeto depurar, se declara cerrada y se decreta un auto de apertura a juicio. Precisamente en el auto de apertura a juicio es donde se van a establecer los medios de prueba que se van a desahogar ante el tribunal de enjuiciamiento. El juez de control sí debe depurar y sí debe de excluir medios de prueba por sobreabundantes, por impertinentes, por lo que tú gustes, pero es todavía en la etapa intermedia. Lo que llega a la audiencia de juicio es lo que se va a desahogar. Cabiendo la posibilidad de que ahí se desistan, quizás eso sí, pero ya no pudiera el tribunal calificar cuando tú cuestiones el por qué se admitió un medio de prueba. El tribunal de enjuiciamiento lo que hace es que se declara abierta la audiencia, se verifica la asistencia de las partes, se hacen los alegatos de apertura, se ponen de acuerdo en el sentido y la forma en cómo se van a ir desahogando los medios de prueba, pero ya no se toca un tema es que es sobreabundante, porque para eso existió la etapa intermedia. Perfecto. Y en la audiencia de juicio, ¿el procesado puede declarar, se puede acoger al silencio? ¿Cómo funciona? Aquí hay una situación importante. Uno de los derechos fundamentales de él es que el ya vinculado a proceso, pero se constituye en acusado por la etapa intermedia, puede declarar en cualquier etapa del procedimiento. Algo bien importante, y yo lo he cuestionado en foros. ¿Qué pasaría si en ese momento decide él declarar? Y luego no solo eso, sino que hace referencia a determinados medios de prueba que se considerarán supervenientes. Si en la etapa de juicio ya no se puede realizar un análisis de admisión de medios de prueba, porque acuérdate que esto fue en audiencia intermedia. Él sí pudiera hacerlo. Él puede declarar precisamente en ese momento. ¿Hay un beneficio si él se declara culpable, coge una menor pena? ¿O qué sucede en ese sentido? Hay formas alternas que te permiten obviar incluso, pero hasta antes del auto de apertura a juicio. Esto es, ya dictado el auto de apertura a juicio por el juez de control en la intermedia, ya no podrás pedir ese beneficio. Hasta antes puedes buscar una salida alterna o una forma anticipada. Forma anticipada es procedimiento abreviado, donde te van a conceder un beneficio de que te hagan una rebaja de un porcentaje de la pena en caso de que tú aceptes los hechos. Pero fíjate, se dicta una sentencia y aún así esa sentencia es impugnable, porque no obstante que tú reconoces los hechos, es posible que ni reconociendo los hechos llegue a un tribunal de alzada y se diga que aún así esa sentencia que se dictó no acredita la responsabilidad penal de quien sí aceptó los hechos a cambio de un beneficio. César, te queremos agradecer por tu tiempo y el derecho penal es apasionante y siempre hay algo más que conversar. Queremos comprometerte para en una próxima ocasión seguir lo que son los recursos de apelación. Sé que tienes casos importantes que han sido de connotación mundial y lo podemos buscar en las redes sociales. César Ambrís ha estado con nosotros el día de hoy en nuestro programa Derecho Comparado y síguenos todos los jueves y todos los días en este programa en donde vamos a comparar todo el derecho ecuatoriano con el derecho de otros países hermanos. Recuerda que nuestra página jurídica es Adolfo Castro y Asociados. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Enrique. Agradezco mucho, Adolfo, y a todo tu equipo de colaboradores.